Mi nombre es Alma Figueroa. Antes de llegar yo a la Iglesia Universal, mi vida era un fracaso de todo. Yo tenía mucha depresión, estaba enferma, problemas de todo. Y yo llegué aquí ya como la última puerta porque yo pensé que ya no había otra oportunidad para mí. Iba a los doctores, no me encontraba nada y yo no podía caminar porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Cuando llegué el primer día a la iglesia, me iban sosteniendo porque yo ya no podía estar de pie. En esta época que llegué estaba muy mal mi economía también porque yo trabajaba como podía, mi esposo, y había veces que no teníamos ni para comer porque no rendía el dinero. Yo prendí la tele y yo miré el programa porque no podía dormir. Yo me daba coraje ver a mi esposo roncando, todos dormidos y yo sin poder dormir. Ya tenía tiempo. Y entonces yo prendí la tele y yo miré un testimonio y yo oí hablar de la iglesia. Hasta mi esposo me decía, no, ahí son brujos. ¿Cómo vas a ir ahí? Y yo dije, te van a quitar, que de ahí nomás te roban el dinero. Y yo dije, pero en mi mente dije, pero ¿qué si no tengo nada? Dije, no, mi Dios, si tú estás ahí, ayúdame para yo llegar ahí. Y yo conseguí raite para que me trajeran y fue allí que todo empezó a cambiar. Y miré los testimonios y fue allí que dije, si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Mi Dios, pídeme lo que tú quieras y yo lo hago. Mi vida económica, todo está muy bien, tenemos una vida restaurada de todo. Y yo tengo mi casa, tengo mis carros, mi esposo, mi hija. A hoy, gracias a Dios, estamos una familia muy bendecida.